Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Llega Experimentos. ¿Por qué la electricidad nos puede matar y nos puede salvar? Dependiendo del caso. La cuestión es que he tenido que pixelar estas imágenes porque son bastante duras, pero en conclusión ha sido una persona que ha sufrido un choque eléctrico muy alto, de hecho de alto voltaje. Vamos a intentar replicar esto que hemos visto, pero a nivel casero. Para ello usaremos, bueno, pues la típica energía o corriente eléctrica que tenemos en nuestra casa, suficiente ya para poder, bueno, pues terminar con nuestra vida sin problema. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. He hecho aquí una especie de invento para demostrar que simplemente la corriente eléctrica que tenemos en casa es capaz de darnos un buen susto, hacernos daño e inclusive quemaduras bastante grandes si no tiene un peor final. Aquí hay una salchicha y esto es la corriente eléctrica que usamos en casa para alimentar nuestros ordenadores, televisiones o cualquier otro electrodoméstico que conectemos a la red eléctrica de nuestro hogar. Voy a decir lo que está ocurriendo aquí. Simplemente es el efecto Joule. Este es un fenómeno en el cual los electrones impactan con el material por el que están siendo conducidos y esta energía cinética se transforma en energía térmica, calentando y en este caso quemando el material por el que pasaban esos electrones, y esa es la primera de las causas por la que suele producirse la muerte en una electrocución, por quemaduras. Evidentemente, cuando se producen estas quemaduras a nivel cutáneo, bueno, simplemente es la piel la que sufre, pero cuando es en órganos internos, por ejemplo, nos cae un rayo o, como hemos visto en el fragmento al principio del vídeo, una torre eléctrica, es hasta por los huesos por donde pasa esa corriente eléctrica, y dependiendo de los voltios, los amperios y del tiempo que estemos sufriendo esa descarga, las lesiones serán mayores o menores, y también depende del tipo de corriente que es, si es continua o es alterna. Si es alterna, en una descarga vamos a sufrir dolor en todo momento, pero si es continua solo sufriremos dolor, bueno, solo notaremos la electricidad al principio y al final, cuando empieza y cuando acaba. Durante el resto del tiempo simplemente notaríamos el efecto de las quemaduras, pero no notaríamos sensación de corriente eléctrica. Pero ¿qué sucede cuando hay poca intensidad pero mucho voltaje? Pues aquí tenemos la típica escena de prueba de Taser. ¿Y qué sucede? Que la persona o el sujeto está totalmente, ahora dejado, pero estaba totalmente rígido porque el cerebro manda corrientes eléctricas a los músculos, pero al sufrir ese alto voltaje del Taser inhibe esas señales y digamos que deja el cuerpo engarrotado. Así que ese es otro problema por el que también podemos morir. Porque una cosa es que te den una pierna o te den el pecho o te deje, digamos, el cuerpo engarrotado. No pasa nada mientras no afecte a ningún órgano vital. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el Taser te afectara al diafragma, o sea, la respiración, o te afectara al corazón? ¿Qué pasaría lo mismo como le ha pasado a esta persona, pero a nivel respiratorio o cardíaco? Dejaría de funcionar ese órgano vital, por lo tanto no podríamos respirar y nuestro corazón dejaría de latir, produciendo así también la muerte. Aunque, como podéis ver, no deja quemaduras y eso es un punto a favor. De hecho, esta misma técnica es la que usan los desfibriladores que podéis ver en hospitales, centros comerciales, aeropuertos, bueno, seguro que lo habéis visto en muchísimas películas. Pues esto lo que hace es que poniendo unos electrodos en unos sitios determinados en el pecho, activa al corazón para que vuelva a latir si no ha pasado mucho tiempo, y así produciéndose la reanimación de la persona que inicialmente, bueno, iba a fallecer. Así que la electricidad es buena y también es peligrosa a la vez, por lo tanto hay que tratarla con el respeto que se merece. Si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.